Buen día, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente en una edición de LATAM 2050. Mi nombre es Ángel Morales, director ejecutivo en UDD Ventures. Y en esta edición vamos a estar conversando sobre política pública, casos, iniciativas en torno a emprendimiento e innovación en Latinoamérica. Conversábamos con el invitado en off sobre cómo la pobreza estaba impactando en nuestros países producto de la pandemia. Se dice, por ejemplo, que en Chile retrocedimos 10 años en la lucha, en el combate contra la pobreza producto de la pandemia. Y probablemente en el resto de los países de Latinoamérica va a pasar similar caso. Por lo tanto, también se establece la innovación y el emprendimiento, obviamente, como un mecanismo, como una vía para poder combatir también la pobreza, creando riqueza nueva. Y en ese sentido, obviamente, la política pública es vital, tal como lo discutíamos en otra jornada de LATAM 2050, postulados como el de Mariana Mazzucato, en donde busca que se discuta en torno al rol del Estado en la creación de conocimiento, redes, capital humano, tecnológico que posibilite el surgimiento de negocios con componente de innovación en el largo plazo. Es de las cosas que vamos a estar conversando hoy con nuestro invitado. Luego de una breve pausa, vamos a una canción y ya estamos de nuevo con LATAM 2050. No se lo pierdan. No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com. Bien, ya estamos de vuelta en LATAM 2050. En esta ocasión nos acompaña una persona que de emprendimiento e innovación regional conoce bastante. Bienvenido, Hugo Cantis. Gracias, Ángel, un gusto. Bueno, Hugo, siempre en esta primera sección discutimos, conversamos, reflexionamos en torno a los primeros pasos, al camino recorrido por el entrevistado y cómo eso dio paso a que llegara a estar donde está hoy. Así que te pido ahí nos cuentes un poquito cómo fue que llegaste a hoy trabajar a nivel regional en temas de emprendimiento e innovación. Sí, la historia comienza con la integración de un equipo. En ese momento que trabajábamos con gente de la CEPAL en Argentina y otros organismos en torno a temas de competitividad de pymes. Y en ese contexto, una cuestión que siempre nos preguntábamos si era una caja negra, que no entendíamos, tenía que ver con esto que se llamaba en ese momento empresarialidad. Ni siquiera sabíamos definirlo. Después tuve la suerte de, nació la universidad donde hoy trabajo, tuve, bueno, el privilegio de que me mandaran, yo quería ir a estudiar afuera, fui a estudiar un doctorado que tenía justamente una orientación en temas de emprendimiento y pequeñas y medianas empresas. Entonces, ahí pude entender más profundamente, estoy hablando de hace mitad de los 90, ¿no? Hace bastante tiempo, cómo era este vínculo entre la actividad emprendedora y las pequeñas y medianas empresas y el desarrollo. Hubo un segundo momento, bueno, al regresar al país creé una maestría en torno a estos temas y después surgió una gran oportunidad, como yo me dedico bastante a investigación en la universidad, de desarrollar un proyecto bien interesante con el Banco Interamericano de Desarrollo, estudiando justamente estos temas de cómo es la creación y desarrollo de empresas en América Latina, el este de Asia y el sur de Europa. Eso permitió entender los procesos de emprendimiento de más de 2.000 emprendedores y poder conceptualizar de una manera sistémica, estoy hablando por el año 2003, ¿no? Hace mucho de esto, que este era un fenómeno sistémico. La primera decisión que tomamos que nos interesaba lo que en 2002 llamamos emprendimiento dinámico. Y lo llamábamos entendiendo como aquel germen de las futuras pymes que podía naturalmente trascender el techo de una pyme y convertirse en una grande, pero básicamente lo que queríamos era entender la genética de las pymes competitivas con potencial de crecimiento.
Y ahí pusimos un foco en aquellos emprendedores y emprendimientos que lograban, después de un par de años, transformarse en una nueva pyme competitiva con proyección de seguir creciendo, en lugar de quedarse como una microempresa vegetativa, un autoempleo. Y de ahí en más, la verdad que esto fue como una base, comenzaron toda una serie de trabajos en distintos países de América Latina. Por supuesto, en ese momento ya ahí fundamos el PRODEM, que es un centro de estudios y asistencia técnica que nace en ese momento en el marco de la universidad, con el propósito de generar conocimiento, transferir conocimiento, apoyar a organizaciones de gobierno. Y bueno, y desde entonces la verdad nos ha tocado evaluar mucho política pública, programas del BID, de fomento del emprendimiento, y también acompañar el diseño de programas, ya sea de gobiernos o de otras instituciones. Y eso la verdad nos ha dado afortunadamente la posibilidad de tomar contacto con experiencias de muchos países de América Latina, además de estar mirando siempre qué pasa fuera de la región. Y hace una década exactamente decidimos que era momento de ayudar a que sistemáticamente los distintos ecosistemas, dado que el emprendimiento dinámico no nace solo, sino que se tienen que dar unas condiciones de contexto a las que llamamos ecosistema. Nosotros, naturalmente, cuando yo viajaba a un lado, al otro, conocía a alguien que ya se había equivocado con algo antes que el otro al que visitaba, los ponía en contacto artesanal, caseramente. Y hace 10 años, estamos justamente cumpliendo 10 años, que decidimos crear un espacio donde sistemáticamente estas cosas ocurran, donde la gente, los distintos colegas que trabajan en los ecosistemas de los distintos países de América Latina, universidades incubadoras, gobiernos, etcétera, se encuentren a aprender en base a las experiencias y en base al desarrollo de contactos, de redes entre ellos mismos. También hemos desarrollado un índice de condiciones sistémicas para el emprendimiento dinámico en América Latina, que desde 2014 venimos publicando todos los años. Y entonces un poco esto es lo que venimos haciendo. Ahora en pocas semanas vamos a tener el 10º encuentro anual con colegas de Costa Rica que lo organizan, pero donde se congregan los distintos países. Y lo más reciente de todo es que estamos lanzando, para celebrar el 10º aniversario, un certificado de desarrollador o desarrolladora de ecosistemas de emprendimiento, donde después de una primera parte, que es este encuentro anual al que yo me refería, donde se aprende en base a la experiencia, vamos a tener una serie de módulos de profundización temática en los distintos ejes fundamentales para cómo construir un ecosistema. Así que un poco, seguramente me olvidé de varias cosas, pero ahí va el recorrido este que permite llegar a poner el foco en los ecosistemas, ¿no? Está muy interesante. Tal vez podrías comentarnos un poco sobre PRODEM, los alcances y el futuro, hacia dónde está mirando, cuáles serían, a tu juicio, los desafíos de PRODEM, dado el contexto que ha cambiado obviamente mucho las cosas. ¿Cómo lo ves a futuro a PRODEM? Sí, nosotros vemos que hay una demanda creciente, estamos viendo justamente cuál es ese lugar que la realidad nos está pidiendo. Creo que nosotros hemos crecido, la verdad, aprendiendo mucho de cómo lo hacen los emprendedores, tratando de definir con claridad cuál es nuestra misión, pero entendiendo a cada momento hacia dónde el mercado pide que desempeñemos un papel con una propuesta de valor clara, y yo creo que hay algunas cuestiones que efectivamente siguen muy vigentes, como lo que tiene que ver con generar y transferir conocimiento. Creo que en lo que tiene que ver con formación de profesionales, ahí por eso lanzamos este certificado junto con el Banco Interamericano de Desarrollo, esto creo que no lo dije, porque visualizamos que está habiendo una inflexión en las instituciones, va a haber una profundización del recambio de profesionales, y entonces ahí PRODEM, junto con el BID, creo que podemos hacer una contribución importante para que en ese recambio que las instituciones tengan, bueno,
haya profesionales con capacidades de hacer una buena tarea en lo que respecta a la construcción de ecosistemas y apoyo a los emprendedores. Y creo que por el otro lado hay una tarea por delante que el contexto impone, que es ayudar a que los desafíos nuevos que genera este escenario que todavía estamos viendo de qué se trata, podamos acompañarlo ayudando a dar mejores respuestas. De hecho, estamos publicando ahora un estudio que hicimos en los distintos países de América Latina para entender con los actores clave de los distintos ecosistemas cómo están visualizando que van a ser los futuros escenarios en materia de oportunidades, en materia de capacidades emprendedoras, en materia de organizaciones de soporte, gobiernos, inversión, financiamiento. El año pasado lo hicimos a nivel global con unos 30 expertos a nivel internacional, y eso lo hemos publicado y compartido en nuestras redes. Y ahora entiendo que en 15 días aproximadamente estará listo esta consulta que hicimos en los distintos países de América Latina. Y eso sirve como una brújula. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es que los distintos actores de los ecosistemas sepan dónde tienen que estar parados a la luz del escenario que se va a venir con estas transformaciones que la pandemia genera una vez que esto se vaya regularizando. Y bueno, un poco nuestro rol es dar estas alertas tempranas sobre lo que va a suceder. Hemos medido también el impacto que está teniendo en los emprendimientos y en los ecosistemas. Entonces ahí hay un rol de generación de conocimiento para tomar decisiones inteligentes que nosotros creemos que ahora nos aceleran en la necesidad de ir generando productos y conocimientos y colaborando con los distintos ecosistemas. Perfecto. Hugo, para ir cerrando este primer bloque, tal vez comentar de tu parte tu visión respecto también de lo que ha sido un poco la historia del ecosistema en estos últimos, tal vez, 10 años en Latinoamérica, respecto de emprendimiento, innovación. ¿Cuáles son los puntos a mejorar? ¿Cuáles son los puntos fuertes? Tal vez un análisis ahí de tu parte respecto del ecosistema latinoamericano. Sí, a ver, si uno miraba 10 años atrás, la realidad es que salvo Chile, que empezó pioneramente con políticas de emprendimiento e innovación, el resto de los países tenían poco y nada. Entonces, cuando uno mira 10 años atrás, todavía no había nacido la política de emprendimiento en Uruguay, no había nacido en Perú, no había nacido en Argentina. México y Colombia habían tenido algunas iniciativas, pero Brasil también. Entonces, yo creo que hace 10 años iniciaba una etapa en donde lo que se venía llevando a cabo como iniciativas de organizaciones puntuales de la sociedad civil para fomentar el emprendimiento y la innovación, recibe un impulso fuerte de la mano de buena parte de gobiernos que hasta entonces no habían llevado adelante programas. Estos esfuerzos no necesariamente han tenido el impulso, la potencia necesaria, pero han ocurrido y han ayudado a los ecosistemas a llevar adelante una etapa de cierto nivel de escalamiento, desde una etapa muy infante a una etapa más adolescente. Más recientemente, en los últimos 3, 4 años, junto con el crecimiento de las organizaciones, de los ecosistemas, de cómo la transformación digital ha generado nuevas oportunidades para que surjan más emprendedores con potencial de crecimiento, hay un nuevo fenómeno que es que las grandes empresas, que en general han estado bastante disociadas de lo que pasa en los ecosistemas, se sumen con fuerza para comenzar a interesarse en que las startups, los emprendedores, contribuyan a sus procesos de innovación. Y junto con ello, lo que ha venido sucediendo en los últimos años, que hay que revisar cómo la pandemia afecta, es parte de lo que estamos haciendo, ha habido un crecimiento dentro de lo que es la inversión de riesgo en emprendimientos. Entonces, antes de la pandemia, venía llevándose adelante una etapa de desarrollo de ecosistemas
que la pandemia establece un signo de interrogación acerca de cómo esto va a seguir hacia adelante. Y de eso trata esta publicación que vamos a estar lanzando aproximadamente dentro de 2 semanas, ¿no? Tenemos naturalmente un desafío muy fuerte de lo que podemos hablar en el próximo bloque, si te parece, dado los tiempos disponibles. Perfecto. Vamos a un breve corte, a una canción, y efectivamente al regreso vamos a estar conversando con Hugo Cantis sobre política pública, este documento, esta investigación que también está liderando Hugo, entre otras grandes temas. Una pausa y ya estamos de vuelta. No te quedes fuera. Conoce nuevas soluciones y tecnologías para PYME con Simón Oliveros, cada lunes y miércoles a las 14 horas en Conexión PYME. Somos divoxradio.com. Bien, ya estamos de vuelta con Hugo Cantis, quien nos estaba comentando su historia en torno al ecosistema de emprendimiento e innovación en Latinoamérica. También en off hablábamos de el caso de Costa Rica, que en Chile es bien latente, producto que hace unos años ocurrió que se intentó instalar en Chile Intel, la empresa de microchips, y finalmente no ocurrió porque no se llegó a puerto, y esa empresa finalmente se instaló en Costa Rica, quienes tienen políticas muy flexibles, obviamente, en ámbitos de emprendimiento e innovación, rankeada bien alto también en los rankings de innovación, y ha creado ciertas condiciones de ecosistema justamente, que es lo que estábamos conversando hace un rato con Hugo. Hugo, cuéntanos un poquito sobre esta investigación, profundicemos sobre este trabajo que nos estabas comentando en el primer bloque. Sí, ahí nosotros nos hemos hecho una serie de preguntas que hemos compartido en la consulta con distintos actores de ecosistemas sobre cómo están pensando el futuro, cómo imaginan, ¿no? Usamos un poco esta invitación que hizo una vez Albert Einstein, quien dijo que en tiempos de crisis solo la imaginación es más importante o tan importante como el conocimiento. Bueno, dada la incertidumbre, la imaginación es fundamental como para construir el futuro. Y entonces, con actores que trabajan con temas de emprendimiento en distintos campos, hemos indagado qué se espera que ocurra con las oportunidades. En cada caso, en su país, naturalmente, no hablamos de América Latina, sino que cada cual naturalmente tiene el contexto país como referencia. ¿Qué va a pasar con las oportunidades? ¿Qué va a pasar con las capacidades emprendedores, con la cultura local? ¿En qué medida va a ser favorable o va a ser adversa al emprendimiento? ¿Qué va a pasar en materia del rol de los gobiernos y sus políticas de emprendimiento? ¿Qué cabe que suceda con el apoyo que hoy en día tienen los ecosistemas para los emprendedores? ¿La inversión va a seguir creciendo? ¿Se va a frenar? La verdad es que surgen cosas muy interesantes. En primer lugar, diría que un denominador común que uno observa en América Latina y que la opinión experta de quienes consultamos el año pasado a nivel global y no solo para América Latina, los consultados en América Latina suelen ser como bastante, predomina el optimismo. Esto, digo, por un lado es una buena noticia. Por el otro lado, una invitación a ser más cautelosos. Tal vez los que trabajamos en temas de emprendimiento siempre tenemos una actitud militante en favor del emprendimiento y la innovación, y cuando uno ve en el exterior otros expertos, tienen una mirada más cautelosa. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el tema de las oportunidades. Hay distintas fuentes de oportunidades. Entonces la pregunta es, ¿vamos a tener más oportunidades que antes? Porque si va a haber más oportunidades, hay más chances para los emprendedores. Entonces, lo cierto es que hay una mirada compartida, esto a nivel global, de que de la mano de la aceleración del cambio tecnológico hay crecientes oportunidades. Del otro lado, hay un mundo que los nuevos escenarios castigan, por decirlo así, porque al acelerarse la transformación digital, Schumpeter habló en su momento
de la destrucción creativa. Por un lado está lo que nace, pero eso que nace también da lugar a una destrucción de lo que deja de tener vigencia. Por el otro lado, hay fenómenos donde las grandes cadenas de valor internacional se habían volcado muy hacia China y Asia en general, bueno, están viendo que para volverse más resilientes tienen que relocalizarse. ¿Cuánto de esto va a favorecer las oportunidades en nuestros países? Bueno, ahí también algunos países parece que se pueden favorecer más que otros. Chile podría favorecerse, naturalmente. Entonces, ahí hay distintos tipos de oportunidades. Los patrones de consumo están cambiando. Las dificultades de movilizarse, de transportarse, de estar cerca socialmente, la revalorización de los hogares que ocurre en el contexto pandemia, es decir, crecen ciertos consumos, decaen otros. La ropa, por ejemplo, ha perdido peso. Lo que tiene que ver con el confort en el hogar ha ganado. Todo eso en un contexto donde no podemos ignorar que la demanda está muy castigada. Está muy castigada. Hay un empobrecimiento brutal de nuestros países y todo esto que estamos diciendo está muy bien, pero lo cierto es que todos estamos un poco más pobres y en promedio mucho más pobres, ¿sí? La mayoría de la población. Y esto impacta en las oportunidades naturalmente. Entonces, ahí hay, desde el punto de vista de las oportunidades, un frente de batalla muy interesante, a ver cómo potenciar lo que va a generar oportunidades y cómo disminuir el impacto negativo que también va a ocurrir. Por el lado de las capacidades emprendedoras, bueno, este shock de la pandemia, ¿qué es lo que está generando? Va a generar que la gente le tenga más temor a la incertidumbre y al riesgo, porque estamos en una etapa donde el riesgo, la incertidumbre tan elevada se ha exacerbado y eso nos genera más temores, o por el contrario, de lo que estamos más expuestos a la incertidumbre y a convivir con ella, vamos a estar más acostumbrados y propensos a tolerarla. Y la cultura, entonces, ¿cómo va a ser? ¿Vamos a ver mejores a los emprendedores porque son la fuente de creación de empleo y de salidas? ¿O vamos a ver que los emprendedores en definitiva son los que crean aquellas empresas que terminan despidiendo a nuestra gente y que se terminan preocupando de una manera individualista? Bueno, y sabemos que va a ocurrir un poco y un poco, que no es homogéneo en la sociedad y que no es lo mismo en cada país. Y de nuevo, ahí hay un rol crucial de ver cómo jugar el partido para que se juegue a favor del partido del emprendimiento y la innovación por lo que le puede aportar a este escenario. Los gobiernos, hay una austeridad creciente y esa austeridad naturalmente impacta en lo que pueden invertir para que haya más emprendimiento e innovación. Entonces ahí, un poco anticipando, hay una mirada de que en el corto plazo pueden sufrir como están sufriendo los presupuestos de los gobiernos para estos fines, porque hay otras prioridades, hay otras urgencias, pero se visualiza con alta expectativa que va a haber una recuperación posterior que va a llevar a que esto se vuelva a equilibrar y hasta en algunos países se supere. Algo similar con el tema de las inversiones, los inversores, ¿no? Ahí varía porque las inversiones tienen un ciclo, ¿no? Están los que ya levantaron fondos para invertir después en emprendimientos y por ahí la crisis los agarra con la billetera todavía, con billetes, ¿sí? Para invertir y tienen la necesidad de invertir para rendir cuentas de esto. Y hay otros que ya se les estaba acabando la alcancía, por decirlo de alguna manera, y bueno, no es un momento muy fácil para realimentar de fondos aquellos fondos de inversión, de capital, de emprendedor, que se están quedando sin recursos y tienen que ir a levantar nuevos recursos por distintas vías. Entonces, ¿cómo va a impactar? Bueno, por lo pronto lo que estamos viendo es que está habiendo movimiento, mucho por parte de inversores internacionales. Este es un contexto de tasas de interés muy bajas, de alta liquidez. Eso favorece la inversión, particularmente de aquellos que tienen los recursos para invertir. No así de aquellos que tienen que levantar, porque en este contexto no es fácil levantar, porque para levantar fondos hace falta mucho cara a cara, mucha confianza y bueno.
Pero el que tiene está invirtiendo. ¿Y dónde se está invirtiendo? Bueno, hay una concentración creciente en aquellos proyectos con mayor potencial, pero en etapas más avanzadas, no tanto los emprendimientos que están en una fase muy inicial, sino aquellos que ya tienen un camino recorrido. Los fondos también invierten para proteger o para consolidar a aquellos en quienes ya invirtieron antes. Entonces, ahí todavía está por verse, pero hay un riesgo de que haya una etapa en la que después de que veamos grandes noticias, cuando zarandiemos un poco y veamos qué tanto ha habido de distribución de semillas más ampliamente, dependiendo del país, se puede notar este faltante. Y se espera que después se recupere naturalmente, pero estamos hablando de aquí a 2, 3 años. Entonces, se ve un horizonte de mucha incertidumbre, pero con optimismo en la región. Y entonces ahí creo que el gran desafío que tenemos es evitar entrar en una suerte de tobogán o de tobogán que va en caída. Las recuperaciones después son más costosas porque en el camino se pierden recursos humanos, capital organizacional, emprendimientos que por falta de apoyo. Nosotros estamos viendo en otro estudio que también estamos publicando en 2 semanas, a fin de año vimos dónde estaban los emprendedores en América Latina, a la luz de una encuesta no me acuerdo exacto si eran 2.500 emprendedores en la región, más o menos, y vemos que hay un muy importante porcentaje de emprendimientos que, así como están siendo impactados, tienen proyectos como para redefinir sus modelos de negocio, reinventarse, y 1/3 ya lo está implementando. Pero hay 2/3 que por falta de apoyo y recursos no están pudiendo llevarlo adelante. Entonces, ahí es donde viene esta cuestión de evitar estos toboganes, estas pendientes negativas, porque tenemos que preservar ese capital humano emprendedor y también el de las empresas jóvenes que tienen dificultades, al mismo tiempo que potenciamos a aquellos que tienen oportunidades. Porque la realidad actual se compone como una medalla de doble cara, de los que de la mano de las oportunidades nos pueden ayudar a salir más rápido de la crisis, y del otro lado de aquellos que tienen potencial, tienen negocios interesantes, construyeron capital organizacional, pero bueno, la importancia del huracán que sufrimos los ha golpeado y mucho, ¿no? Ahí hubo una pregunta de vuelta a tu juicio, dado el conocimiento que tienes del ecosistema regional. 2 cosas. Una, por un lado, ¿a qué crees que se debe, por ejemplo, esta diferencia que hay con Argentina y Chile en respecto del tamaño de los emprendimientos que surgen? En Argentina, entiendo, hay en torno a 5 unicornios. En Chile se discute si hay 1. Argentina no tiene Corfo, Chile sí, y tienen una serie de otras restricciones en Argentina ligadas también a temas políticos que siempre contaminan un poco el ecosistema. Y a pesar de todo eso, tienen este gran número de unicornios. Y por otro lado, preguntarte si crees tú que a nivel latinoamericano esto que está haciendo, que ha hecho Argentina, digamos, o los argentinos, de impulsar más unicornios, en el futuro lo vamos a ver de manera más aumentada, digamos, en el futuro. A ver, yo por empezar digo, los unicornios, el nombre mismo lo indica, son animales mitológicos, digamos, ¿no? Que no, o sea, son bichos raros. El nombre así de alguna manera lo define y alude a aquellos emprendimientos, empresas, cuando superan la cotización de $1.000 millones, el valor de esas empresas. Son muy pocas en general en América Latina. A nivel mundial tampoco son muchísimas. Argentina tiene más que Chile y Brasil tiene más que Argentina desde hace no mucho tiempo. Hasta hace 3 años, si no me equivoco, Argentina tenía tanto más que Brasil. Y esto siempre despierta que me hagan esta pregunta, pero ¿cómo puede ser que Argentina, al que desde afuera siempre se lo ve, y no digo que no sea así, históricamente como un país con crisis, idas, vueltas, pum para arriba, pum para abajo, todo ya eso lo sabemos, ¿cómo puede ser? Hay distintas hipótesis. Por un lado, ¿qué ocurre? Los unicornios son
casos que sobresalen de las tendencias. Son lo que en inglés podríamos llamar outliers, ¿sí? No responden a un patrón, a mí me parece, estadístico que con las leyes de los grandes números la ciencia pueda develar y entender. Son pocos casos. Entonces, la realidad es que de todas maneras cuando uno los mira, hay ingredientes que puede reconocer. No son cisnes negros que aparecieron solamente de la nada. Entonces, a ver, ¿qué aspectos tiene Argentina que ayudan a que ellos sucedan? Por un lado, creo que tiene una base de universidades generadoras de conocimiento que son muy importantes. Creo que el rol de las universidades es muy, muy relevante. Creo que por el otro lado hay una visión bastante cosmopolita, ¿sí?, en la cultura argentina, por lo menos de clase media, de tener una mirada hacia afuera, ¿no? De tener una mirada y ver que hay, más allá del tamaño país, hay posibilidades afuera, y hasta hay aspiracionales fuera de Argentina. Creo que por el otro lado el sabe que el mercado argentino, el que tiene aspiraciones de crecer, sabe que tiene que mirar el mercado internacional porque Argentina tiene esos vaivenes, la economía argentina, y tiene que diversificarse entre mercado interno y mercado internacional. Esto ha pasado con muchos emprendedores, aunque no son unicornios. Creo que hay una tradición de empresa, más allá de los vaivenes, que permite tener referencias, no lo digo solo por los unicornios ni particularmente por los unicornios, pero cuando uno mira más allá de los unicornios, los niveles que le siguen abajo y que posiblemente se transformen en algún momento, uno empieza a ver que hay una tradición también de empresa manufacturera en distintos sectores, y entonces esa diversidad que tiene la estructura productiva argentina a nivel empresarial desde el punto de vista sectorial, yo creo que de alguna manera, no lo puedo demostrar francamente, pero yo creo que de alguna manera incide. Igualmente creo que el tema del conocimiento, las universidades como fuente de conocimiento, lo que dije antes, y la mirada cosmopolita. Ahora, no hay que olvidarse algo fundamental. Se dice que Argentina no ha tenido política en lo que tiene que ver con emprendimiento, pero ha tenido una política que se sostiene con vaivenes, que ha sido la ley de software. Y ha habido programas de promoción del desarrollo de software con incentivos fiscales, con subsidios, distintas cuestiones. Y la realidad es que en general las nuevas empresas que han crecido fuerte, intensivas en conocimiento, en particular del software, porque es lo que ha sido promovido, se han beneficiado. Si uno mira un mercado libre, por tomar el caso más emblemático de unicornio, hasta el día de hoy tiene beneficios de esa ley. Entonces yo no podría decir que Mercado Libre no hubiera existido sin esa ley. No lo podría decir porque no tengo cómo. Pero la verdad es que le ha ayudado. Ahora, esa mirada cosmopolita es fundamental. Yo creo que eso ayuda mucho también. Y esas redes de contacto que en consecuencia se van tejiendo, ¿no? Hugo, para ir cerrando, se nos va volando el programa, me gustaría que te pudieses referir a una autora que en los últimos años ha sido más consumida que nunca, porque su obra tiene casi cerca más de 10 años, entiendo. Me refiero a la obra de Mariana Mazzucato, y los últimos 3 años en Chile ha dado mucho que hablar. Me gustaría que nos pudieses comentar tus reflexiones en torno a ella, cuánto de lo que ella postula podemos aplicar en Latinoamérica y cómo ves esa visión de Mariana Mazzucato aplicada a nuestros países. Bueno, a ver, yo creo que hay algunos aspectos del planteo de Mariana Mazzucato que son bien interesantes. Creo que el planteo de la innovación por misiones es algo que es bien interesante, modifica la manera en que se plantea la innovación. No la innovación desde la oferta, sino muy traccionada por
misiones, por demandas, por desafíos relevantes de la sociedad, sea el cambio climático, sea temas que tienen que ver con la salud, etc. Entonces, ella se inspira mucho en lo que ha observado en su investigación de doctorado en los países que han conseguido innovar de manera importante, que ha habido una tracción de demanda muy fuerte desde los estados, ya sea en Estados Unidos a nivel aeroespacial, en Israel también, bueno, hay varios ejemplos que da, y también visualiza que es clave el rol del Estado en la inversión en investigación y desarrollo, y varios de los éxitos que vemos hoy en el mundo tecnológico han tenido algún ingrediente clave en donde el Estado invirtió una semilla en I+D que después se transformó en esto. Entonces ella dice, hay un rol importante para los estados. Mi opinión es que en América Latina es importante empezar a desarrollar experiencias inspiradas con esa lógica, pero teniendo en cuenta algo que creo que en cada contexto es diferente y hay que investigar. Si vamos a darle al Estado un rol más proactivo, del cual yo soy partidario, tenemos que saber que los estados tienen que tener capacidades y procesos que permitan llevar adelante esas experiencias más proactivas. Yo creo que en muchos casos hay, en países de América Latina, experiencias que podrían encasillarse dentro de la tesis de Mazzucato tranquilamente. Argentina tiene una empresa provincial de la provincia de Río Negro que se llama INVAP, que compite internacionalmente y gana en licitaciones de reactores nucleares. Entonces, hay experiencias que de hecho nosotros en PRODEM estamos mirando con atención, y yo creo que hay que ver cómo construir condiciones y capacidades para que la política pública pueda llevar adelante experiencias de la proactividad que señala Mazzucato, y eso supone también una necesidad de adaptar todos los regímenes de compra pública para que ayuden a que esto suceda en vez de asfixiar, ¿no?, por cuestiones burocráticas la innovación y el emprendimiento. Gracias, Hugo. Se nos fue volando el programa. Siempre cerramos con un libro recomendado por el entrevistado o algún autor que te parezca interesante para quienes nos están escuchando. Sí, yo termino de leer uno que recomiendo mucho. El autor se llama Carrere y el libro se llama Limonov, como limón, pero al final Limonov, o B corta al final. Muy recomendable. Y otro del mismo autor, El adversario. Perfecto. Hugo, te agradecemos infinitamente el tiempo. Probablemente te volvamos a invitar porque estos temas dan para mucho. Así que te agradezco, te mando un abrazo y será hasta la próxima. Nosotros vamos a una breve canción y ya estamos de vuelta. Gracias. Que sigas muy bien. Hasta luego.